Agradezco mucho al señor Jorge Moret, padre de la señorita Lucía Moret, que como usted sabe, sobrevivió al ataque del ejército colombiano en territorio de Ecuador, cuando se realizó este bombardeo en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Señor Moret, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Muy buenos días. Buenos días a usted, José Luis. Muchísimas gracias. Oiga, pues, el gobierno de Colombia y la Cancillería mexicana han iniciado los trámites para extraditar a su hija. ¿Qué nos puede decir de esto, por favor? No, el gobierno de Colombia no ha solicitado, hasta donde nos dijo el subsecretario para América Latina y el Caribe, el señor Salvador Beltrán del Río. El gobierno de Colombia no ha iniciado ninguna solicitud de extradición. El que lo solicitó fue el Poder Judicial ecuatoriano. Okay. El gobierno de Colombia solicitó a Interpol una circular roja, una orden de captura, una orden de detención internacional sin fundamento ni elemento alguno y basado en cuestiones políticas que no tendría ninguna razón de ser. Entonces, a ver, si usted me permite, señor Moret, vamos por partes. Colombia solicitó la alerta roja a la Interpol. A Interpol, sí. Ecuador, basada en un juicio que nosotros desconocíamos hasta el 3 de julio, que se le hizo a Lucía en ausencia en Colombia, sin que conociéramos para nada de la existencia de ese proceso judicial en su contra, ¿no? Totalmente a oscuras, ¿no? Ecuador y México, para nada. Ecuador le está solicitando la extradición a México. Sí, Ecuador la ha solicitado formalmente el lunes pasado. Esta solicitud tampoco no está fundamentada en términos de derecho, porque no se le ha comprobado a Lucía ningún delito, la comisión de ningún delito. Lucía fue víctima de la agresión de Colombia hacia Ecuador, y un juez local en Ecuador inició un proceso en contra de Lucía y de las sobrevivientes, reclamándolas por atentar contra la seguridad interna del Estado, cuando ellas fueron víctimas. Estamos en el mundo al revés, se invirtieron los papeles totalmente. Las víctimas están siendo criminalizadas para tratar de que los responsables queden en la absoluta impunidad. ¿Cree usted que todo esto, estos denuncias en contra de su hija, estén relacionadas a lo mejor que a muchas autoridades no les queda todavía claro qué es lo que hacía su hija en este campamento? Por un lado, los elementos son muy claros. El hecho real es que hubo una invasión, hubo una acción ilegal, calificada también por México como ilegal, condenada con el sistema interamericano en todos los foros internacionales, en donde se trató el asunto de la agresión colombiana a Ecuador, ¿no? No era ningún delito el que Lucía y los otros jóvenes mexicanos que fueron asesinados llegaran a ese campamento, ¿no? Lo que se está aplicando es toda la fuerza de un Estado tan agresivo y tan violento como el de Colombia, y la complicidad de un sector ecuatoriano para tratar de desprestigiar a una de las víctimas y atacarla políticamente. Lucía fue víctima de eso, pero sabe, también hay otro elemento. Lucía es testigo de una violación al derecho internacional. Lucía vio cómo remataban a gente por la espalda, cómo asesinaban a gente que pedía ayuda. Eso está condenado internacionalmente. Fíjese que tengo yo aquí, y yo le pido que me corrija si tengo algún error, que los cargos que le imputan es delinquir con fines terroristas, financiamiento del terrorismo, administración de recursos relacionados con actividades terroristas. Y ya sabe que esa palabra está de moda, ¿no, señor Moret? El terrorismo. Ahorita cualquier persona que se presente en contra de los intereses de algunos países se les califica como terroristas. ¿Qué piensa usted del término, y además del término de que sea su hija víctima de estas denuncias? Esas son las denuncias que pone Colombia. Evidentemente se usa el término de terrorismo ahorita como delito de moda, ¿no? Sin ninguna prueba, sin ningún elemento, simplemente se le aplica el de ser terrorista, y ya con esto se le pretende calificar, y por supuesto
supuesto es un delito grave, ¿no? En Colombia puede llegar a tener penas hasta 40 años de cárcel. Entonces es evidente que se está yendo con toda la violencia del Estado colombiano para tratar de ocultar la culpa que tuvo de esa invasión ilegal, ¿no? Ujú. En Ecuador se le acusa de atentar contra la seguridad interna del Estado. Lucía no atentó contra nada. Lucía no es terrorista, Lucía no es guerrillera. Lucía ha reiterado en muchas ocasiones que no es miembro de las FARC, que no tiene ninguna relación con los hechos violentos, salvo ser víctima del bombardeo. Su delito fue sobrevivir. Su delito fue lo que haber podido, no sé de qué manera tan milagrosa, salvarse de esos 2 bombardeos de helicópteros que venían disparando contra gente que se encontraba dormida, ¿no? Ese fue su delito. No, y la pregunta de mucha gente es, ¿pero qué hacía Lucía ahí, no? Estudiante de la UNAM, ¿pero qué hacía ella? Dos cosas, y están muy claras y tampoco son un delito. Lucía viajó a Ecuador con la visa que decía su profesión investigadora. Lucía estaba trabajando una tesis que, por cierto, ya terminó, por cierto, ya entregó a sus sinodales, está a la espera de la fecha del examen, ahorita están de vacaciones en la UNAM, y su tesis es Teatro de Creación Colectiva en Colombia, y el teatro de creación colectiva que se realiza incluso también dentro de grupos guerrilleros. Entonces la investigación social se realiza donde están los temas de investigación. Y la segunda fue invitada, sabiendo que se encontraba en Ecuador, en el marco de un congreso que estaba realizando del pensamiento de Simón Bolívar. Fueron invitadas ella, Juan, Verónica, Fernando, y la otra chica, se me olvidó su nombre, perdón, sí. Soren, fueron invitados a conocer las propuestas de paz que se estaban dando en ese momento, en una salida a negociar al conflicto, al largo conflicto colombiano. Fueron invitados los jóvenes inquietos, los jóvenes con intereses sociales, los jóvenes que estudiaron estudios latinoamericanos, Lucía Teatro, fueron a ese lugar interesados en conocer estas propuestas, interesados en hacer investigaciones sobre sus temas de tesis. Uh-huh. No había ninguna ilegalidad en ese hecho, ¿no? ¿Usted estaba en aquel entonces al tanto de lo que estaba haciendo su hija? ¿Y dónde estaba? No, yo estaba al tanto de que mi hija había ido a Ecuador a un congreso que iba a hacer turismo también en Ecuador, que iba a visitar algunas universidades, que iba a conocer el teatro que le interesa. Yo había ido a dar clases a Ecuador un año antes, le había dicho que fuera a ver el Museo de Guayasamil, le había dicho que fuera a Otavalo, que es una zona indígena muy interesante. Pues yo sabía que mi hija había iba al congreso y que iba unos días a hacer turismo, ¿no? Uh-huh. En ese marco, en ese contexto fue donde les hacen la invitación para de ahí. Los muchachos les parece interesante y van a ese campamento. Insistiría en un hecho, que no era ninguna ilegalidad. Han ido periodistas, investigadores a esas zonas, fueron funcionarios del propio gobierno ecuatoriano, se señala, periodistas ecuatorianos han ido a muchos a esos campamentos a hacer investigaciones. ¿Conoció usted? La noche que ellos, sí. Ellos llegaron el 29 de febrero por la noche, uh-huh. Horas después fue la invasión, ¿no? Quiero decir una cosa lamentable. Lucía no puede ser extraditada ni a Ecuador ni a Colombia, además, por 2 razones fundamentales. Lucía fue víctima de un intento de homicidio por parte del gobierno colombiano, fue amenazada de muerte por el gobierno colombiano, por militares y soldados colombianos, fue vejada sexualmente, fue torturada. Lamentablemente, mientras un sector del ejército ecuatoriano le salvó la vida y la rescató de esa zona de horror, en un policlínico en la capital de la provincia de Sucumbíos, que se llama Lago Agrio, inteligencia militar ecuatoriana torturó a Lucía, le hizo un interrogatorio extrajudicial. Tampoco puede ser
enviada a Ecuador, donde un pequeño sector de la inteligencia militar la torturó, le filmó un video con declaraciones contrarias a la voluntad de Lucía, ¿no? Obligada a decir esas palabras, y Lucía no puede ser remitida a un lugar donde no ha sido torturada. Es este hecho poco conocido, ¿no? Porque nosotros le agradecemos mucho al gobierno del presidente Rafael Correa haberle salvado la vida, no le agradecemos a los militares, a ese pequeño sector que la torturó. Ese solo hecho impide legalmente al gobierno mexicano trasladarla a un país donde puede estar también en riesgo su vida.